Saludos hermanos, bendiciones en tu camino, bienvenidos a nuestra cuenta de YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, hoy quería tocar un tema muy importante. Este tema es muy comentado cada año, que se refiere al equinoccio. Tanto los solsticios como equinoccio se hacen siempre en videos cuando estos llegan, ya que son muy importantes, ¿no? Y para pasado mañana, bueno, no, hoy es 20, el 23 de septiembre vamos a estar ingresando en la primavera para el hemisferio sur y en el otoño para el hemisferio norte. El 23 de septiembre para el hemisferio sur se cumple la primavera y esto se conoce como el equinoccio de primavera para el hemisferio sur, ya que para el hemisferio norte es el equinoccio de invierno. Muy bien. Antes de entrar a la comprensión de qué es el equinoccio y el solsticio, atrás tenemos un poco un video que figura todo esto. Debemos entender la importancia del movimiento solar a través del zodíaco, la trascendencia para la vida. ¿Sí? Muy bien. Sabemos que el Sol es el impulsor de la vida. ¿Sí? El Sol representa la vida, el Sol da la vida. El Sol es de donde emana el espíritu de vida. Digamos que es la representación de la fuente creadora, tanto espiritual como materialmente. El Sol muestra el proceso evolutivo de cada individuo desde su esencia en su carta natal. Y eso sucede a través del signo natal en donde nosotros nacemos. ¿Sí? Cuando yo hago mis consultas suelo explicar de forma, digamos así, breve, ¿no? Y rápida, qué representa para cada persona pertenecer a un signo. Porque generalmente lo tomamos como conductas y actitudes que no opera esa interpretación, ya que cada uno de ustedes posee un signo y seguramente conocen muchas personas de su mismo signo y no tienen nada que ver con su conducta o su actitud de vida. O sea, son muy diferentes a ustedes. Entonces eso no está marcado por el signo, está marcado por el conjunto de las cualidades energéticas interrelacionadas, ¿verdad?, que regulan la vida en nuestro sistema solar y la combinación única que tú posees de eso en el momento de tu nacimiento. Pero el signo natal es muy importante. Primero debemos entender lo que son signos, ¿no? Aquí detrás vemos como el Sol está transitando a través de la eclíptica, ¿no? Ahí pueden ver en la imagen cómo atraviesa el ecuador celeste, ¿no? Y cómo se mueve el Sol, porque el Sol hace ese movimiento sobre la eclíptica, ¿no? Muy bien. Cada signo es una fuerza, una cualidad, un estado vibratorio cósmico que influencia circunstancias de la vida. Disculpen si toso a veces, estornudo un poquito, pero por eso no he puesto video con tanta frecuencia, porque todavía en el invierno de Montevideo, que ha sido muy duro, tanta consulta y tanta clase, me ha puesto un poco afónico y bueno, todavía estornudo un poco y tengo esa afonía. Esa energía del signo rige, influencia un estado de conciencia que influencia circunstancias de la vida a través de las cuales debemos de crecer y evolucionar. Así que una persona, cuando pertenece a un signo, significa que a través de esa cualidad, su esencia, su espíritu encarnado en esta existencia, necesita aprender. Pero ese signo, por ejemplo, ahí vemos Piscis,
Ahora vamos a ver todo el zodíaco con el video detrás. Ese signo, ¿sí?, se expresa de muchas formas. Y nosotros estamos acostumbrados a poner etiquetas, ¿no? Muy bien, eso es en lo personal. Nos da a entender un poco lo que representa las cualidades energéticas de cada signo, que así como lo ven en el video, es un campo de energía. Es un campo de energía que tiene una medida, que son 360 grados de orbe por 17, ¿sí?, de ancho, grados. Es una banda, por eso se llama banda zodiacal. Ahora, el Sol transita por ese zodíaco, que quiere decir camino de la vida, porque zo no es animal, es ánima, y ánima es lo que nos permite vivir a nosotros, el ánima, porque somos seres animados, porque tenemos vida y un espíritu. El ánima de vida proporciona, ¿verdad?, la diversidad de la vida en nuestro planeta. Esa diversidad está marcada por, está influenciada, está distribuida en los 12 signos zodiacales. Zodíaco, díacos, ¿verdad?, es el movimiento en el tiempo. Entonces el ánima, que es la vida, se mueve en el tiempo. Eso significa zodíaco. Cuando el Sol transita cada uno de los signos, que lo hace durante 30 días, está marcando que en esos 30 días la humanidad evoluciona a través de esa condición energética. Y aquí vamos a tratar de comprender entonces los equinoccios y los solsticios, ¿sí? Aquí les voy a poner una imagen. Aquí tenemos un poco el esquema representativo del equinoccio y los solsticios. Vemos, sí, vemos. Aquí tenemos la Tierra y el ecuador terrestre. Ecuador terrestre. Del ecuador terrestre, lo hemos explicado muchas veces, y lo que han estudiado astrología, ¿verdad?, se genera la proyección sobre la bóveda celeste del ecuador terrestre y se denomina ecuador celeste. Aquí está, en este plano blanco. Ese ecuador celeste cruza la eclíptica. La eclíptica es el centro, la línea central del zodíaco, y es por donde pasa el Sol, ¿sí? Nosotros vemos este movimiento solar. En el cruce del plano de la eclíptica, en el cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, se genera un punto de energía aquí. Ese punto de energía se conoce como punto vernal. Y ese punto es el grado 0 de Aries. Por eso, como expliqué en otros videos, no confundamos signos con constelaciones. Los signos es la banda zodiacal que está alrededor de la Tierra. Las constelaciones están en el cosmos. Por eso la astronomía, las posiciones astronómicas están basadas en las constelaciones, y las posiciones astrológicas están basadas sobre los signos. Son dos cosas diferentes, aunque están conectados, ¿sí? Uno se alimenta del otro. Los signos se alimentan de las constelaciones. Eso marca la precesión de los equinoccios, el cambio de era, y es la evolución de la humanidad completa, que generan las eras, ¿sí?, que es cada 2060, 2040, 2100 años, es difícil definirlo, y estamos saliendo de la era de Piscis, entrando a la era de Acuario. Esa es la precesión del punto vernal dirigido a la constelación que va transitando. Muy bien, pero este punto vernal, que es el grado 0 de Aries, ¿sí?, es el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, ¿sí? Generalmente el 23 de marzo, puede ser el 22, ¿no? Muy bien, y es importante entender esto, ¿no?, que no se cumple el mismo día. Hay gente que no entiende esto y dice, no, que se escucha por los medios de comunicación, ¿no?, cuando hablan los locutores de la primavera, dicen, bueno, es el 21, algunos dicen que es el 23, bueno, ¿cómo va a haber una hora y un momento exacto? Bueno, eso es un poco la ignorancia de los que no conocen el momento cósmico, que es un punto muy importante de energía.
el grado cero de Aries para el hemisferio norte se reconoce, que es el equinoccio de primavera para el norte, como el año cósmico. Ahí comienza el año. Ahí comienza el año. ¿Qué quiere decir que comienza el año cósmico? Comienza un nuevo ciclo de vida que va a durar 365 días con fracción. Ese año cósmico es un ciclo, un retorno solar. Cada uno de nosotros tenemos un retorno solar en nuestra carta, que es la revolución solar, que se estudia, pero hay un retorno cósmico. Y ese retorno cósmico debemos de comprenderlo. Ese año, ese ciclo de 365 días y fracción de horas, ¿verdad?, hace que el Sol transite los 12 fuerzas evolutivas de conciencia vinculadas necesarias para la evolución de la humanidad, tanto individual como colectiva. Cuando nosotros vamos naciendo, ingresando al mundo físico, el Sol, que es la representación, la conexión y el que alimenta nuestro espíritu de vida, ¿verdad?, nace bajo una de estas fuerzas. Pero es importante entender que es un ciclo, y este ciclo tiene 4 fases. Es decir, el inicio, ¿sí?, el verdadero calendario está acá. Por ejemplo, nosotros, lo he dicho en otros videos, pero los que me escuchan por primera vez y no lo saben, ¿verdad?, ¿cómo se llama el noveno mes de nuestro calendario? Se llama septiembre. ¿Y qué quiere decir septiembre? Séptimo, septiembre, séptimo. El 10º mes de nuestro calendario gregoriano, impuesto por la Iglesia a través del Papa Gregorio, el 10º mes se llama octubre. Octubre, octavo mes. ¿Sí? Noviembre, noveno mes, y diciembre, 10º mes. Saquen la cuenta hacia atrás y van a ver que marzo es el primer mes. ¿Ok? Entonces, el año, la fuerza de vida se inicia en Aries. Y si lo vemos desde el hemisferio norte, esta fuerza de vida que se inicia en Aries comienza un ascenso, ¿sí? Primavera, primera verdad, primavera, el inicio, ¿verdad? Verdad viene de verbo y verbo viene de crear. El logos cósmico se crea a través del verbo, que no es solo nuestra palabra, es más profundo que eso. Pero no lo vamos a analizar en este video, ¿no? El Sol inicia su ascenso hasta llegar, si vemos aquí, para el hemisferio norte, a su máxima esplendor de influencia solar sobre el hemisferio norte, que es el solsticio de verano para el hemisferio norte. Fíjense, si el Sol está aquí en verano, cómo los rayos solares generan una influencia física, ¿verdad?, intensa, pero también de vida. Si esto se da en Aries, ¿sí?, sería Tauro, Géminis, Cáncer. Para el hemisferio norte, el solsticio de Cáncer es verano. ¿Ok? Entonces allí se da la máxima esplendor de la influencia solar. Fíjense el ángulo. Solsticio. Aquí era equinoccio. X significa igual, porque el equinoccio, la misma posición del Sol está alineada con el ecuador celeste. En el solsticio es el ángulo mayor posible que puede alcanzar el Sol con relación al ecuador. Ese ángulo es de 27 grados. ¿Okay? Sabemos que la medida de arco es la que prevalece. Los grados son medida de arco, se hace sexagesimal, cada 60 minutos es un grado, cada 60 segundos es un minuto, sexagesimal. ¿Okay? 27 grados es de los 360, es el ángulo, ¿no? Si aquí tendríamos una circunferencia, estos son 27 grados. Muy bien. Entonces, ese Sol llegó al máximo esplendor. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Sí? Aquí la evolución se dio, comenzó en Aries 30 días, siguió en Tauro, un aprendizaje a través de esta fuerza, siguió en Géminis, un aprendizaje, y aquí el aprendizaje se da a través de la energía de Cáncer. No vamos a profundizar en ese factor, lo que representa en cada signo, porque se hace muy largo el video. Ahora comienza un descenso. Ese descenso, ¿sí?, que es en los signos,
Leo, Virgo, para luego entrar en Libra, genera la decaída del máximo punto y ángulo solar con relación al ecuador y empieza a descender la estación del verano, ¿okay? Para entrar en el otoño para el hemisferio sur. Y antes de seguir voy a explicar algo. La vida, la manifestación de la vida se da a través de la polaridad. Es decir, hemos hablado en otros videos, explicamos que no hay movimiento de vida, sino hay las fuerzas contrapuestas. Es decir, acción y reacción, causa y efecto, ¿sí? Y eso está dado en la naturaleza por las dos fuerzas básicas, ¿verdad?, del universo, que son el positivo y el negativo. Y esto es análogo al masculino y el femenino, al activo y al pasivo, al dador y al receptor. Así funciona la vida. Si nosotros queremos tener corriente eléctrica o luz, ¿sí?, tenemos que tener dos fuerzas, el positivo y el negativo. Para que haya luz eléctrica tienen que unirse el positivo y el negativo y se da la luz. Si no, no se da la manifestación energética de la luz. Para que haya un campo magnético, en la Tierra, por ejemplo, o cualquier campo magnético, pero en la Tierra, tiene que haber el positivo y el negativo. Y eso genera un enorme campo magnético que da una fuerza impresionante de protección a la vida, nos protege de las radiaciones solares y cósmicas. Polaridad, dos fuerzas. Para que nazca una nueva vida, tiene que estar el espermatozoide y el óvulo, el masculino y el femenino, el dador y el receptor. Y así vemos cómo la vida se da en las dos fuerzas de polaridad. Nosotros tenemos las dos polaridades en nuestro proceso evolutivo. En la enseñanza del Vedanta, que se aplica en el yoga, nosotros tenemos dos canales, dos nadis, se llaman así, canales básicos de energía, a los lados de la columna vertebral, que es Ida y Pingala. Ida y Pingala, que es por donde asciende la energía de vida llamada Kundalini. Y va atravesando nuestros centros de energía hasta adquirir la conciencia. Esos canales Ida y Pingala son positivo y negativo, masculino y femenino. Nuestro lado derecho es enérgico, dador, positivo, masculino, y nuestro lado izquierdo es receptivo, femenino, fértil. Nosotros no podemos ser ni de uno ni del otro. La evolución del ser humano es generar el equilibrio, y en la enseñanza del Vedanta se identifica como el canal central llamado Sushumna. Ese canal central representa el equilibrio entre las dos fuerzas. Eso es lo que representa el equinoccio, el punto de equilibrio entre los extremos, que es cuando el sol está en su máxima esplendor, solsticio, o cuando está en su mínimo esplendor, que también es el solsticio de verano y solsticio de invierno. ¿Ok? No importa que nosotros seamos hombre o mujer, que tenemos las dos polaridades igual. Si ustedes escucharon alguna vez que en metafísica, por ejemplo, se dice que para la prosperidad tienes que dar con la derecha y recibir con la izquierda, es simplemente una aplicación de este concepto básico, ¿no? Que bueno, de una forma muy banal y ligera, digamos así, ¿no? Porque la prosperidad se cultiva desde otro nivel de conciencia. Ok, entonces aquí vamos nuevamente al esquema. Ahora vamos a entrar en el otoño para el hemisferio norte, pero para la primavera del hemisferio sur. Es decir, ahí opera nuevamente la polaridad. Nosotros tenemos un hemisferio norte y tenemos un hemisferio sur. Son manifestación de la polaridad de la vida. Entonces, mientras en un hemisferio se vive la acción, en el hemisferio opuesto tiene que vivirse el reposo y la reflexión. Pero en los dos hay un punto de equilibrio. Ese es el proceso evolutivo que se cumple cada año para la humanidad. Y nosotros somos inconscientes, ¿no? En la enseñanza yoga, en el Vedanta, expresada en sánscrito,
la palabra que identifica esto es un poco avidia, ¿no? Avidia significa, vidia significa sabiduría, la sabiduría de la evolución, de la conciencia, de los procesos del universo y su evolución, y avidia, que es prefijo negativo, a, significa ignorancia, no conocimiento. Nosotros vivimos un poco en la ignorancia, sin, por supuesto, no es un término que le falte respeto a nadie, es una forma de definir que no vivimos conectados al proceso real de la conciencia, porque estamos distraídos por los sentidos en lo que vemos y en las manifestaciones físicas. Pero no vamos a la profundidad, que es la causa de las situaciones físicas. Esta causa, ¿verdad? Por eso existe causa y efecto. Vemos el efecto, pero no tenemos conciencia de las causas, ¿verdad? Es importante encontrarla en el escudriñar de nuestro proceso interno, en el proceso de tu ser. Tu ser está dormido, ¿verdad? Hipnotizado por la personalidad, los procesos mentales y emocionales. El ser debe empoderarse y actuar sobre la mente y las emociones para tener dominio de su proceso evolutivo consciente y fundamentalmente dejar de sufrir, dejar de la negatividad, dejar el conflicto. No vamos es imposible sustituir el dolor, pero sí podemos evitar el sufrimiento. El dolor nos hace crecer. Y la experiencia de vida es dolorosa. Nacemos a través del dolor de la madre. Pero ese dolor hace crecer. El maravilloso sentir de una madre luego de ese dolor es una enorme recompensa. Pero si le tengo miedo al dolor y por eso nunca voy a tener un parto, no voy a experimentar la maravillosa satisfacción de la vida por el miedo al dolor. Eso es análogo a la experiencia de vida. Y también comprender que los procesos de satisfacción a veces no necesariamente son los más ricos para nuestra evolución. ¿Dónde está la clave? En el equilibrio. Nosotros debemos de aprender a equilibrar. En el yoga se identifica la práctica Hatha yoga. Hatha es precisamente eso, Hatha, las dos polaridades, que representa un poco la fuerza del sol y la luna, que son el masculino y el femenino, que cada mes viven un connubio de vida, ¿verdad? Cada luna nueva es una cópula de energía masculina y femenina de nuestro proceso mensual, que es en armonía con el proceso menstrual de la fertilidad. La luna fertiliza la vida cada mes. Y el sol marca un estado de conciencia cada año. Pero tenemos que tomar conciencia del proceso mensual. Estamos en Aries, es el inicio de nuestro proceso, un nuevo alimento de energía para nuestra existencia. No lo vemos como un proceso más, un día más. La primavera. Tengo vacaciones, cambió el clima, pero no vemos la realidad. Cuando el sol entra en Tauro, mi reconocimiento al proceso material de vida, aceptar mi paso por este plano, vivir la conciencia de la experiencia mundana desde la conciencia del ser, Tauro, signo de tierra y fijo. No lo vemos ese proceso, estamos hipnotizados. Estamos distraídos con el estrés y el caos de la vida externa, que está manejada por estos procesos. Cuando el sol entra en Géminis, la activación del proceso mental, la posibilidad en Géminis de reconocer tu potencial mental para todo lo que ejerce el proceso de la mente sobre la vida. La mente es la creadora, pero ¿cómo se refleja en mí? Especialmente para los que son nacidos en cada uno de estos signos. Pero cuando estudiamos astrología solo vemos lo banal. Géminis, contratos, firmas, comunicación, vas a discutir con alguien. No nos quedemos en esa parte. La astrología es una herramienta de conciencia y en estos 4 ciclos vemos ese proceso. Cuando el sol está en invierno, llegó al punto más bajo de influencia de vida. Eso tiene que ver, nosotros por ejemplo,
¿Por qué se festeja el 24 de diciembre la natividad? ¿Qué quiere decir? Nacimiento de la vida. Porque el 21 de diciembre, para el hemisferio norte, porque el hemisferio norte es la naturaleza del contexto de la ubicación de la Tierra en nuestro sistema solar, ¿sí? Y tenemos que ver que casi el 80% de la Tierra y de la población del mundo está en el hemisferio norte, ¿verdad? Y del hemisferio norte parte mucho de las iniciativas de los procesos, ¿verdad?, de evolución de la humanidad. En este solsticio de invierno para el hemisferio norte, de ahí parte el concepto de natividad. ¿Por qué? Porque el 21, hay que ver la hora exacta de cada año, el sol llega a su mínima expresión, es decir, se define como la muerte del sol. Porque el sol, aquí estamos, por ejemplo, en esta imagen, este es el punto más bajo de la influencia solar para el hemisferio norte, porque no estás viviendo el rayo de influencia de vida sobre el hemisferio norte, lo está viviendo sobre el hemisferio sur, por lo tanto es verano. Pero le estoy explicando el concepto de que entendamos filosófica, cultural y antropológicamente el concepto de la natividad. El 21, el sol llega a su mínimo, el momento más lejos de la influencia solar del hemisferio norte. Y eso se llama la muerte del sol. Por eso es el invierno, frío, recogimiento. Eso es en Capricornio para el hemisferio norte, que precisamente eso es lo que es Capricornio. Frío, seco, recogimiento, austero, invierno. Pero ¿por qué 3 días después en la natividad? Porque precisamente por el ángulo solar pareciera que se quedara 3 días ahí, estático, por la configuración del ángulo solar con relación al ecuador. Y luego el 24 el sol empieza a ascender y por eso es la natividad. Y por eso la iglesia, porque la natividad, eso se conoce como el sol invictus, o sea, sale invicto de su muerte, renace, ese es el solsticio. En la antigüedad, todos los grandes seres, ¿no?, cósmicos, Zoroastro, el mismo Jesús, ¿verdad? Y en todas las culturas, Isis, no tenían el nacimiento real ahí, pero festejaban su renacer allí. Entonces la iglesia tomó a Jesús y lo puso a nacer en esos días para cautivar a todos los paganos que seguían a sus dioses solares, porque un ser evolutivo es un ser espiritual y la máxima representación espiritual es el sol. Por eso se llama dioses, seres solares. Todos somos seres solares, pero tal vez no carecemos de esa conciencia. 3 días después el sol empieza a ascender y ahí se reconoce como el nativida, el nacimiento de la vida. Vuelve a activarse. Pero de este proceso de solsticios, equinoccios, hay 2 fechas muy importantes, que es donde nosotros podemos comulgar con el equilibrio de la vida. Para el hemisferio norte, 23 de marzo. Sí, puede cambiar una vez al 22, pero 23 de marzo para el hemisferio norte. Primavera y otoño el 23 de marzo para el hemisferio sur y viceversa si vivo en el hemisferio sur. O sea, el 23 de septiembre es la primavera para el hemisferio sur y entonces sería el otoño para el hemisferio norte. Ahí está la polaridad de la vida manifestándose. No es mejor estar en el norte ni en el sur, pero sí el norte tiene una fuerza de acción. La energía norte, que es la energía positiva, activa, dadora, emprendedora, se encuentra en el hemisferio norte de nuestro planeta. Esto no tiene nada que ver con que sea mejor, peor. Yo viví 35 años de mi vida en el hemisferio norte y habré vivido unos no llego a 20 años en el hemisferio sur, ¿no? Y la diferencia es muy notoria, pero hay que dedicarse a percibir esa condición, ¿no? Pero no tiene nada que ver con distanciamiento social o que hagamos segregaciones sociales, es la naturaleza de la manifestación de la vida. Los 2
son muy importantes, el positivo y el negativo, el masculino y el femenino. Cuando nosotros explicamos en otros videos que vimos la conexión con la Cábala, que también en la Cábala están las dos fuerzas, masculino y el femenino, en el pilar de la misericordia y en el pilar de la severidad. En el pilar de la severidad tenemos a Mercurio, a Marte y a Saturno, y en el pilar de la misericordia tenemos a Venus, a Júpiter y a Urano. Pero tenemos un canal central, que es el centro, el equilibrio, el pilar del centro, donde está el Sol. Primero, ¿verdad? Primero está la Tierra, el proceso evolutivo, luego está la Luna, luego está el Sol, luego está en Plutón, que está en Da'at, que es una céfira oculta, y luego está Neptuno, la conciencia superior en Keter. En esa céfira de Keter, voy a salir de la imagen que les puse para que entendamos, creo que es esta, sí. En esa céfira de Keter, que es la primera manifestación, ¿sí? Porque antes de Keter, en la Cábala habla de Ain Sof Aún, que es lo no manifestado. Si hacemos una analogía con el Big Bang, ¿verdad? La singularidad del Big Bang explica que todo partió de un punto de energía, y ese punto manifestado hizo una gran expansión, llamado explosión, que es el Big Bang. Bueno, ¿de dónde sale ese punto originario? En Cábala se conoce como la nada, en Ain Sof Aún. Entonces, Keter es esa primera manifestación. Ahora, esa manifestación es potencial integral. Y ahí la vida no está expresada. ¿Cómo empieza a expresarse la vida? Que esa unidad, que no hay sexo, o sea, no hay división, se divide en un positivo y en un negativo. Es decir, el masculino y el femenino universal. De ahí sale la palabra sexo. Sexo es raíz de sección. Es abreviado de sección. O sea, el hombre representa una sección de la integralidad de la divinidad. El ser no tiene sexo. Encarnamos en un sexo. Y la mujer representa una sección. No puede vivir uno sin el otro. Es decir, no puede manifestarse la vida sin el masculino y el femenino universal, sin el positivo y el negativo. Estos dos puntos, positivo y negativo, están expresados en los hemisferios para la evolución de la Tierra, y los equinoccios son el equilibrio. Así que, miércoles 23 de septiembre a las 7:51 tiempo universal, es decir, hora cero, hora de Greenwich, meridiano cero, hora de Greenwich, tiempo universal, comenzará la primavera para el hemisferio sur, equinoccio de primavera para el hemisferio sur y equinoccio de invierno para el hemisferio norte. Para Montevideo será 3 horas antes porque estamos uso horario 3 oeste y sería 4:51. Ese es el momento exacto. Y aquí quiero aclarar que todas las personas que nazcan, si nacen por ejemplo en Montevideo, antes de las 4:51 serán de Virgo. Y después de las 4:51 serán de Libra. Porque algunos dicen que si estoy en los últimos grados de Virgo ya soy Libra. No, señor. Soy Virgo. Si yo tengo el Sol a 29 grados de Virgo, soy Virgo. No tengo influencia de Libra. Yo tengo el Sol a 29 grados, 47 minutos de Géminis. Y de Cáncer no tengo nada. Esto no podemos especular, porque lo he escuchado en astrólogos que salen en la televisión y confunden. No podemos hablar sin fundamento. Tenemos que comprobar, experimentar la astrología, que es un conocimiento de conciencia. ¿Ok? Entonces, es el momento donde puedes encontrar el equilibrio. Si estás trabajando contigo mismo, hablamos de meditación, de trabajo interno, de yoga, bueno, las diferentes terapias, porque te lo proporciona el ciclo evolutivo de nuestra humanidad. Suscríbete a nuestra cuenta de YouTube. Siempre estamos subiendo conocimiento con base y fundamento de la astrología, más allá de la superchería y de la generalidad. Esto es un tema serio, trascendente. La astrología te libera, te hace consciente,
te muestra el camino donde tú puedes ir para evolucionar. No hay cartas buenas ni cartas malas. Hay procesos que tú elegiste al encarnar en esta existencia. Tu ser eligió. No es casual, no hay mala suerte, no hay momento inadecuado. Tomamos el conocimiento y lo experimentamos para trascender. A eso venimos a este plano. Vive el proceso con mente positiva. Los quiero invitar a que el próximo viernes 11 de octubre comenzamos un nuevo grupo de estudio. Nuestro estudio de astrología abarca todas las técnicas, desde lo fundamental y lo básico hasta lo más complejo. Carta natal, revolución solar, interpretaciones de la carta natal, psicológica, predictiva, o sea, en todos los planos. Progresiones, direcciones primarias, direcciones secundarias, atacires, astrología horaria. O sea, el pensum es muy vasto. En mi Facebook lo tengo publicado. El 11 de octubre, de 7 a 9 de la tarde o 7 a 9 de la noche, comenzamos un nuevo grupo de estudio. El grupo, el programa es aproximadamente de 1 año y medio, si vamos en buen tiempo. Pero esto es una carrera, es una profesión, es un medio de amplitud de conocimiento para dar un servicio a la humanidad. Muy bien, hermanos, espero que le haya servido este video sobre los equinoccios y que entre en un proceso de conciencia sobre lo que venimos a hacer y a transitar en este plano. No me queda más decirte que la divinidad ilumine siempre tu camino y la colme de bendiciones para que encuentres la dicha, la serenidad y la paz. Namaste.